tal? Soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el tercer capítulo de este libro. Titula El menosprecio de Dios. Y vamos a recordar que en el capítulo número 2 estuvimos hablando sobre Samuel y esa era la historia de fondo de David. Y vamos a seguir y nos vamos a ubicar en el momento donde Samuel era un joven profeta que ya estaba llegando a la etapa de su adultez. Justo en ese momento, los israelitas con los filisteos estaban en guerra y los israelitas decidieron atacar a los filisteos porque ellos ya habían sido conquistados por ellos, pero aún así decidieron ir a pelear contra los filisteos. ¿Y saben qué? Ese día los israelitas fueron derrotados. Ese día murieron alrededor de 4.000 israelitas. Ellos regresaron al lugar del campamento, a Israel, y ¿saben qué pasó? Le echaron la culpa a Dios por todo lo que les había pasado. Muchas veces nosotros también le echamos la culpa a Dios por las cosas malas que nos pasan. Pensamos que Dios no ha estado en esos momentos con nosotros. Pero ¿saben qué? Los israelitas habían ignorado a Dios, se habían alejado de Él por una generación completa. Y aún así le habían echado la culpa. Eso es muy triste, ¿verdad? Su propio pueblo le echó la culpa. Pero ¿saben qué? Ellos recordaron que sus antepasados habían llevado el arca a las guerras y habían ganado. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar el arca a la guerra y vamos a ganar. Seguramente ganamos. Y en ese momento los hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban a cargo del arca. Y hicieron eso, lo llevaron y saben que los israelitas comenzaron a festejar porque ellos ya creían que con el hecho de llevar el arca ya habían ganado la guerra. Y gritaron tan fuerte que estaban tan felices e intimidaron a los filisteos. Pero vamos a aprender una cosa aquí. Los israelitas no habían puesto su confianza en Dios, habían puesto su confianza en el arca. Y esto no le agradó a Dios para nada. Dios es un Dios celoso. Dios quiere que le demos la adoración a Él. Sí, el arca era importante y tenían que respetarla, pero aún así Dios era el que le tenían que tener la confianza. Y no hicieron esto al pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Dios intervino en esto. Los filisteos, por el otro lado, estaban muy asustados porque decían, uy, trajeron el arca, su Dios mandó las plagas a Egipto, seguramente nos va a pasar lo mismo. Tuvieron mucho miedo, pero ¿saben qué? Se arriesgaron. Y ese día Dios no les dio la victoria a los israelitas, por lo contrario, los filisteos los atacaron. Y ese día hubo una gran masacre porque murieron más de 30.000 soldados israelitas. Fue horrible. ¿Y saben qué? Ese mismo día los hijos de Eli murieron. Incluso los filisteos se llevaron el arca. Uno de los soldados que estaba ahí había escapado y se fue corriendo a avisarle a Eli, darle las noticias. Eli era un hombre que ya estaba muy viejo, ya era muy anciano, estaba ciego y estaba un poco gordo también. El soldado fue corriendo y le dio la noticia, le dijo, Eli, ¿sabes qué? Hubo una masacre, murieron muchos de nuestros soldados, pero sobre todo es que tus 2 hijos han muerto y se han llevado el arca. Y esta noticia le sorprendió tanto a Eli que se cayó de su silla hacia atrás, se golpeó la nuca y murió. Es muy triste, ¿verdad?, cómo muere Eli, un hombre que había servido por mucho tiempo a Dios. Había sido el sacerdote del templo, pero como vemos y como les conté, él también no estaba haciendo las cosas correctas. Pero Dios le dio la oportunidad de instruir a Samuel desde que era muy pequeño. Ahora nos vamos a trasladar hacia el momento en el que los filisteos estaban llevando el arca
a uno de sus dioses, al templo de uno de sus dioses que se llamaba Dagón. Ellos estaban festejando la victoria y saben que llevaron el arca a ese lugar, al templo, y lo dejaron ahí. ¿Y saben qué? Al día siguiente entraron al templo y el arca estaba intacta. Ellos tenían ahí una estatua de su dios Dagón. ¿Y saben qué había pasado con la estatua? Se había roto y se había caído. Sus ojos de la estatua estaban postrados ante el arca. Estaba arrodillada en una posición de adoración. Esto es increíble porque ustedes saben, Dios es poderoso y Dios no puede ser burlado. Los filisteos se burlaron de Dios en ese momento. Al poner el arca en una posición ante su Dios, pero eso no le gustó a Dios y esto es lo que le pasó a su ídolo. Volvieron a armar la estatua y se fueron. Y al siguiente día encontraron a la misma estatua postrada, pero esta vez con los brazos hacia abajo. Y saben que esto era señal de que Dios estaba ahí. Y saben que Dios mandó una plaga contra los filisteos. Y los filisteos no sabían qué hacer. Dijeron, seguro esto es por el arca. Entonces decidieron llevarlo a otra ciudad. Y llegaban a la ciudad y esa ciudad inmediatamente se llenaba de la misma plaga. Mandaron el arca a otra ciudad e igual, pasó de la misma manera. Ya nadie quería recibir el arca porque tenía mucho miedo de que su ciudad se llene de la plaga. Esto fue muy alarmante para los líderes de los filisteos, para los reyes. Todos estaban muy alarmados y querían buscar una solución para que todo esto acabe. Pasó mucho tiempo después y encontraron una solución que era totalmente devolver el arca, pero ellos buscaron la manera de cómo hacerlo y la manera que encontraron fue agarrar a 2 vacas, poner una carreta, poner el arca encima y dejar que estas vacas lleven el arca. Ellos dijeron, vamos a mandar a estas vacas, vamos a ponerlas en el camino que lleva a Bet-Semes, así se llama la ciudad, y si las vacas van de frente al lugar, es porque es obra de Dios. Pero si las vacas se desvían, es porque todo esto ha sido una casualidad y las plagas han sido siempre una simple casualidad. ¿Y saben qué? Aquí vemos cómo la creación obedece a Dios. Pese a todo, las vacas obedecieron a su creador, que era Dios, y las vacas siguieron el camino justamente hacia la ciudad de Bet-Semes. Y ahí los mismos filisteos se dieron cuenta de que todo esto era obra de Dios y que Dios era poderoso y Dios no puede ser burlado. Las vacas, al llegar a la ciudad de Bet-Semes, las personas que estaban ahí festejaron, estaban muy felices ese día porque el arca había regresado con ellos. Pero ¿saben qué? Muchos de ellos vieron el arca y saben, Dios los castigó y murieron muchas personas por el simplemente hecho de ver lo que contenía el arca. Mandaron el arca a otra ciudad que se llamaba Kiriat Jearim. Esta ciudad es donde dejaron el arca y la llevaron a un hombre cuyo hijo lo consagraron a Dios. Él se llamaba Eleazar y él cuidó el arca durante 20 años. El arca estuvo en esa ciudad, en la casa de ese hombre, durante 20 años, esperando a que Samuel creciera, que Samuel llegara a su adultez. Esto nos hace entender una cosa también, que muchas veces ponemos a nuestros ídolos en primer lugar en el lugar de Dios. Muchos me dirán, ¿qué son los ídolos, Emily? Los ídolos son aquellas cosas que ocupan el primer lugar en tu vida. Sí, hay muchas cosas que pueden ocupar el primer lugar en tu vida. Puede ser tu trabajo, pueden ser tus estudios, tus amigos o incluso tu propia familia. Hay que tener mucho cuidado en esto, hermanos.
el único que debe ocupar el primer lugar en tu vida debe ser Dios. Porque si no, Dios nos va a humillar como lo hizo con los israelitas. Los israelitas estaban poniendo su fe en otra cosa y no en Dios. Y Dios los humilló y ese día les dio la victoria a los filisteos. Ese día los israelitas aprendieron y Dios les dio una gran lección. Y nos puede dar esa lección a nosotros. Así que hermanos, les animo a que ustedes pongan en primer lugar a Dios en su vida. Samuel, recuerden que Samuel cuando creció, él fue el encargado de ungir a los dos reyes, a Saúl y a David. Saúl fue escogido por el pueblo, pero David fue escogido por Dios. Recordemos que los propósitos de Dios son perfectos. Y vemos cómo es el panorama muy bonito, ¿verdad?, de la historia de David. Quizás no sabíamos esto antes de todo lo que sucediera. Quizás hemos visto la vida de David, pero nunca hemos visto un panorama anterior. Y esto es lo que pasaba. Samuel fue un rol importante en el momento en que Dios lo usó para ungir a David. Hay que ser cristianos que busquen a Dios siempre, que lo pongan en primer lugar. No se olviden compartir su palabra a todas las personas que aún no conocen de Él. Aférrense a Dios. Justo ahora que estamos pasando por crisis, aférrense a Él. Pídanle valor para atravesar cualquier circunstancia. Y hay que serle fiel a Él, solo a Él. Eso es lo que aprendí en este tercer capítulo y en el siguiente video vamos a aprender mucho más de la vida de David. Muchas gracias por ver este video.